Encontré una foto en la billetera de Daniel. Era yo, abrazando a un hombre que no conocía. La fecha, hace 6 años, antes de que Daniel existiera en mi vida. Pero ese hombre aparecía en fotos dentro de mi casa, en mi cumpleaños, en la boda de mi hermana, en el funeral de mi padre, como si hubiera estado en mi vida desde siempre, y yo no lo recordaba. Cuando le pregunté, no se sorprendió, no mintió, no negó. Me miró con una calma que dolía más que cualquier grito, y susurró: «Otra vez encontraste las fotos, Elena. Otra vez, como si yo ya hubiera descubierto esto antes, y siempre lo olvidara». Pero lo peor llegó después. Cuando miré bien la foto, ese hombre desconocido tenía los ojos de Daniel. Daniel y yo nos conocimos en una cafetería de Madrid en marzo de 2024. Yo había llegado tarde a una cita con un cliente que nunca apareció. Él estaba leyendo un libro de psicología clínica, de esos que pesan medio kilo. Cuando me vio sentada sola, mirando el teléfono cada 20 segundos, se acercó y me dijo, con una voz tranquila, casi de médico de familia: «Disculpa, pero tienes la cara de alguien que necesita un café decente y una conversación sin importancia». Sonreí por primera vez en meses. Esa fue toda la historia. 2 años después, vivíamos juntos en un piso de Chamberí. Él trabajaba como psicólogo en una consulta privada por la calle Goya. Yo diseñaba interiores desde casa, atendía a clientes por videollamada y casi no salía. Era la vida que siempre dije que quería. Sin ruido, sin drama, sin hombres que desaparecieran sin explicación. Daniel era estable, predecible. Volvía a las 7 cada noche. Dejaba las llaves en el mismo cuenco de cerámica azul, se quitaba los zapatos en la entrada y me besaba la frente antes de preguntarme qué tal el día. A veces, de noche, mirando el techo, me daba miedo. Porque cuando una persona es así de constante, una empieza a pensar que está actuando. Pero me obligaba a no pensarlo. Me obligaba a tragarme la sospecha como se tragan las pastillas, rápido, sin masticar, sin mirarlas. Porque después de todo lo que había pasado, y yo sabía que algo había pasado, aunque no recordaba qué, Daniel era el único hombre que no me hacía sentir que me estaba rompiendo por dentro. Las pastillas las empecé a tomar al mes de mudarnos juntos. Pequeñas, blancas, 3 veces al día. Daniel decía que eran para el insomnio, para los sueños que me despertaban gritando sin saber por qué. Sueños que nunca recordaba al despertar. Solo el sudor frío en la nuca, solo el corazón yendo a 200, solo la sensación de haber perdido algo, o a alguien, en un lugar donde no podía volver a buscarlo. Daniel me sostenía esas noches. Me ponía la pastilla en la palma de la mano. Me decía: «Tranquila, Elena, esto es solo química. Tu cerebro está intentando procesar cosas que ya no necesita». Y yo le creía. Porque cuando él me hablaba con esa voz, baja, paciente, casi terapéutica, mi cuerpo se relajaba antes de que mi mente pudiera oponerse. Solo una cosa, de vez en cuando, me incomodaba. Mi hermana Marta no venía nunca a casa. Vivía a 15 minutos en metro. Tenía las llaves del piso. Y aún así, en 2 años, no había puesto un pie dentro. Cuando yo la invitaba, ponía cualquier excusa. Cuando le insistía, cambiaba de tema. Y siempre, siempre, antes de colgar el teléfono, me preguntaba la misma cosa. «Elena, ¿estás bien? ¿Daniel está cerca?» Yo me reía. Le decía que estaba siendo paranoica, que Daniel era el hombre más bueno que había conocido en mi vida. Ella se quedaba callada un segundo, y después me decía: «Vale, cariño, cuídate», como si «cuídate» significara otra cosa. Esta mañana, mientras buscaba en la billetera de Daniel el número de un fontanero, encontré algo que no debía existir. Una foto. Polaroid antigua, con los bordes blancos y un poco desgastados. Era yo, abrazando a un hombre que no conocía. Detrás de nosotros, el mar. Muy azul. Cielo limpio. En el reverso, una fecha escrita con bolígrafo negro. Mallorca, agosto 2020. Mi propia letra. 4 años antes de conocer a Daniel.
Me quedé sentada en el suelo del pasillo, mirando esa foto durante no sé cuánto tiempo. Yo no me acordaba de Mallorca. Yo no me acordaba de ese hombre. Pero la mujer en la imagen era yo, sin duda, con un vestido amarillo que ahora colgaba olvidado al fondo de mi armario, con un anillo en el dedo que yo no tenía, y con una sonrisa que ya no me salía igual. Una sonrisa que iba dirigida a alguien, no a la cámara, a él. Le toqué la cara con el pulgar, como si pudiera reconocerlo por el tacto. No pude. Pero hubo algo más, algo en el pecho, una opresión rara, antigua, como un nudo apretado por otra mujer hace muchos años, y que mi cuerpo todavía guardaba sin saber por qué. Y entonces, sin pensarlo, sentí algo que me dio asco de mí misma. Celos. Celos de esa mujer en la foto, de esa Elena que sonreía así, de esa Elena que sabía abrazar a alguien con esa confianza, con esa entrega, con esa cara de quien acaba de decir «te quiero» antes de la cuenta de 3. Yo ya no sabía abrazar así. A Daniel lo abrazaba con educación. A este hombre desconocido, la mujer de la foto lo abrazaba con sangre. Y por un segundo, antes de poder evitarlo, pensé, ¿qué me hicieron? Que ya no soy ella. Me levanté, despacio, y empecé a buscar. No sé exactamente qué buscaba. Más fotos, más pruebas, más mentiras de Daniel. Cualquier cosa que me ayudara a entender por qué un hombre que decía amarme guardaba en su billetera una foto mía con otro. Empecé por los cajones de la entrada. Después la mesa de noche. Después el cajón del salón donde Daniel guardaba documentos, contratos, facturas, papeles del piso. Nada. Todo demasiado ordenado. Todo demasiado limpio. Como si alguien revisara cada 15 días lo que se podía dejar y lo que no. Y entonces miré hacia arriba, hacia el techo, hacia la trampilla del altillo. Daniel me había prohibido subir ahí desde el día que nos mudamos. Tienes asma, Elena, y eso está lleno de polvo. Yo subo si necesitamos algo. Yo nunca había subido, hasta hoy. La escalera la encontré detrás de la puerta del estudio, doblada contra la pared, cubierta con una manta vieja. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayó al desplegarla. Subí. El altillo era pequeño, bajo de techo, olía a madera vieja y a algo más. Algo cerrado. Algo que llevaba demasiado tiempo sin que entrara nadie a respirarlo. Había 3 cajas, las 3 con mi nombre escrito por fuera, con mi letra. Una letra que yo no recordaba haber escrito. Abrí la primera. Estaba llena de fotos, cientos de fotos, y en casi todas estaba el mismo hombre, el de Mallorca, en mi cumpleaños número 28, soplando velas. Él detrás de mí, con la mano en mi cintura. En la boda de Marta, él de pie a mi lado, en la foto de familia. Con corbata azul, sonriendo como un cuñado. En el funeral de mi padre, él sosteniéndome cuando yo apenas podía mantenerme de pie. En vacaciones, en cenas, en navidades. Como si ese hombre hubiera vivido dentro de mi vida desde siempre. Y yo, hasta hace 2 horas, no había sabido que existía. Las manos me temblaban tanto que dejé caer una de las fotos. Aterrizó boca arriba. Yo, vestida de blanco, en la puerta de una iglesia que no reconocía, sujetando un ramo de flores blancas y verdes. Mi cara, mis ojos, mi sonrisa. Y al lado, él, en un traje oscuro, mirándome como solo te mira un hombre el día que cree que va a pasar el resto de su vida contigo. Yo había estado casada. Yo que le había jurado a Daniel que él era el primer hombre con el que había vivido, el primero con el que había hablado de futuro, el primero que había llegado después de una mala racha que no quería contar. Yo había estado casada con otra persona y no me acordaba, ni de la boda, ni del vestido, ni de él. Algo en mi cabeza empezó a sonar como un teléfono lejano, algo que llevaba mucho tiempo apagado y que de pronto pedía atención. Cogí otra foto, y otra, y otra. En una estábamos en la cocina de un piso que no reconocía. Él detrás de mí, abrazándome por la cintura mientras yo cortaba algo en la encimera. Mi pelo más largo, yo más delgada.
yo más viva. En otra, él dormía boca arriba en una cama de hospital. Yo dormía sobre su pecho, con los zapatos puestos, como si me hubiera quedado dormida sin querer. En otra, los dos en una playa, con una niña en brazos. La hija pequeña de Marta. La sobrina que yo había sostenido tantas veces sin saberlo, con esa cara de tía que ya no era capaz de poner. Una niña que se parecía a mi madre, que se parecía a mi hermana, que se parecía a mí, y que yo no había vuelto a abrazar en 4 años. Tuve que apoyar la mano en el suelo del altillo para no caerme. Bajé sin cerrar la trampilla. Me senté en el suelo del pasillo, justo donde había estado 2 horas antes, mirando la Polaroid, esta vez con el móvil en la mano, y llamé a mi hermana. Marta tardó 4 tonos en contestar. Cuando lo hizo, su voz salió tensa, inmediatamente tensa, como si supiera quién llamaba antes de mirar la pantalla, como si llevara meses esperando esta llamada y al mismo tiempo rezando para que no llegara. Elena, Marta, Marta, necesito que me escuches. ¿Daniel está ahí? La pregunta me cortó el aire. No, está en la consulta. ¿Por qué me preguntas eso? Silencio. Un silencio que duró 3 segundos y se sintió como 1 hora. Marta, encontré fotos, en el altillo. Estoy en el suelo del pasillo. Estoy temblando. ¿Por qué no me dijiste que estuve casada? Otra pausa. Esta vez la oí respirar. Respirar como si estuviera a punto de llorar. Cariño, cariño, escúchame. Esto es muy importante. ¿Has tomado las pastillas hoy? Las de la mañana sí. Las del mediodía no. Todavía. No las tomes. No las tomes hoy. No te metas a la cama esta noche aunque te lo pida. Y cuando Daniel llegue, haz lo que tengas que hacer, pero no le digas que has subido al altillo. ¿Me oyes? No le digas nada. Marta, me estás asustando. Tienes que asustarte, Elena. Tienes que asustarte mucho. Por una vez. Porque ya hicimos esto. ¿De qué hablas? Ya hicimos esto. Tú y yo. Esta misma conversación. Hace 6 meses. Y antes hace 1 año. Y antes hace 2. Y cada vez tú me llamas llorando. Y yo te digo lo mismo. Y a la semana siguiente no te acuerdas de nada. Como si la llamada nunca hubiera existido. Como si yo te lo hubiera imaginado. Algo dentro de mí, algo muy frío, muy quieto, se cerró. Marta, eso es imposible. Lo es, pero ha pasado. 4 veces ya. Por favor, esta vez, te lo ruego, esta vez no le creas. Sea lo que sea que te diga cuando llegue, no le creas. Y por favor, no te tomes lo que te dé. Ni una pastilla, ni un té, ni un vaso de agua. Nada. Colgué sin despedirme. Me quedé un rato larguísimo sin hacer nada, sin respirar bien, sin pensar, solo escuchando el reloj del pasillo, que de repente sonaba mucho más alto de lo normal, como si las agujas estuvieran cortando el aire. Las 2:30 de la tarde. Daniel volvía a las 7. Tenía 4 horas y media. 4 horas y media para entender quién era yo antes de que él volviera a entrar por esa puerta con su cuenco de cerámica azul y su voz de psicólogo amable. Volví a coger el móvil. Abrí Google. Escribí mi nombre completo, Elena Vega. Y después, sin saber muy bien por qué, escribí Mallorca 2022. Pulsé buscar. El primer resultado me hizo apoyar la mano en la pared para no caerme. Era una esquela del diario El País, edición de octubre de 2022. Decía, Tomás Herrera Vargas, fallecido el 15 de octubre de 2022, a los 34 años, en accidente automovilístico en la carretera de Valdemosa, Mallorca. Le sobreviven su esposa, Elena Vega Herrera, y su hermano gemelo, Daniel Herrera Vargas. Lo leí 3 veces. A la cuarta dejé de leerlo y empecé a desarmarlo palabra por palabra, como si estuviera traduciendo un idioma muerto. Tomás Herrera Vargas, el hombre de las fotos, mi marido muerto. Esposa, Elena Vega Herrera. Yo,
con su apellido pegado al mío como una segunda piel que yo había usado durante años y que mi memoria había desabrochado y dejado caer al suelo sin avisarme. Hermano gemelo, Daniel Herrera Vargas. Daniel, mi Daniel. Pero mi Daniel se apellidaba Vargas, a secas. Daniel Vargas. Yo había visto su DNI. Yo había firmado contratos con él. Yo había rellenado formularios médicos donde aparecía ese apellido y ningún otro. Vargas. Y este hombre de la esquela, Daniel Herrera Vargas, llevaba Vargas como segundo apellido. ¿Coincidencia? ¿O mi Daniel se llamaba en realidad Daniel Herrera Vargas y solo usaba el segundo apellido conmigo? ¿Y por qué iba alguien a esconderle a su pareja un apellido? ¿Por qué iba alguien a esconderle a su pareja que es el hermano gemelo de su marido muerto? Empecé a hiperventilar. Me agarré al marco de la puerta. Si Daniel era hermano de Tomás, todo lo que me había contado de su vida era mentira. La familia de la que hablaba, los padres en Sevilla, el hermano mayor en Argentina, no existía. O existía con otros nombres. Y si era su gemelo, eso significaba que el hombre que estaba en mis fotos de boda, el muerto, el desaparecido, tenía la misma cara que el hombre que dormía cada noche a mi lado. La misma cara. Por eso, en la foto de la billetera, me había parecido que aquel desconocido tenía los ojos de Daniel. No me lo había parecido. Eran los ojos de Daniel. Porque Tomás y Daniel tenían la misma cara. Y yo durante 2 años había estado abrazando todas las noches a una versión del hombre que mi cabeza había decidido borrar. Salí del pasillo y entré al baño. Vomité. Largo. Limpio. Con el cuerpo doblado sobre el inodoro y una mano sosteniéndome el pelo, casi por costumbre, como si todavía estuviera Tomás detrás de mí. El Tomás que no recordaba. El Tomás que había sido mi marido. El Tomás que estaba muerto. Cuando me incorporé, me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía 32 años, la piel pálida, los ojos rojos y el moño deshecho. No la reconocí, no del todo. Era yo, claro, pero también era otra Elena. Una Elena que había vivido cosas que esta Elena no tenía permiso para recordar. Y por primera vez en 2 años me hice una pregunta que nunca me había hecho. ¿Y si Daniel no me estaba curando? ¿Y si Daniel me estaba borrando? Las 7 menos cuarto. Escuché las llaves. No me había movido en horas. Estaba sentada en el sofá del salón, con la esquela impresa sobre las rodillas, y las 3 cajas del altillo, las 3, abiertas a mis pies. Había decidido no esconderlas. Marta me había dicho que fingiera, que no le dijera nada, que aguantara hasta mañana, pero no podía. No podía seguir fingiendo. Llevaba 4 años fingiendo, según mi hermana, y no me acordaba de ninguno. Daniel entró. Dejó las llaves en el cuenco de cerámica azul, el mismo gesto de siempre. Se quitó los zapatos, el mismo gesto de siempre. Levantó la vista, vio las cajas, vio la esquela en mis rodillas, vio mi cara, y no se sorprendió. No mintió, no fingió no entender. Solo se quedó muy quieto durante 3 segundos. Y luego suspiró. Un suspiro tan cansado, tan largo, tan resignado, que me dolió escucharlo más que un grito. Como si no fuera la primera vez que entraba a esta misma escena. Como si no fuera la segunda. Como si no fuera la cuarta, como había dicho Marta. Se acercó. Se sentó frente a mí, en la mesita baja, las rodillas casi tocando las mías. Y me cogió las manos. Las cogió con la misma ternura con la que me sostenía las pastillas a las 3 de la mañana. Siéntate bien, Elena. Esta vez vamos a hacerlo diferente. Esta vez te lo voy a contar todo. Daniel, ¿quién eres? Sonrió, triste, casi orgulloso. Soy el hermano de tu marido, Elena, y llevo 4 años intentando que vuelvas conmigo. De verdad, no como antes. Después se levantó. Fue a la cocina, puso agua a hervir. Volvió con 2 tazas. Manzanilla, dijo, para los nervios. Me la puso en la mano. Caliente, aromática, conocida. Bebí un sorbo sin pensar. Otro. Y mientras él hablaba, mientras yo lloraba,
Mientras él me sostenía las manos con esa paciencia infinita de hombre que lleva 4 años esperándome, no me di cuenta de que ya había dejado caer otra pastilla blanca al fondo de la taza. Pequeña, redonda, disolviéndose despacio. Como las 4 veces anteriores, bebí la manzanilla hasta el fondo. Daniel hablaba con la voz que usa cuando explica cosas difíciles a sus pacientes. Una voz lenta, una voz que no se apura, una voz que da por hecho que tienes todo el tiempo del mundo para entender. Soy Daniel Herrera Vargas. Tomás era mi hermano, mi gemelo, sí. Idénticos hasta los 14 años, parecidos hasta los 30. La gente siempre nos confundía. Cogió aire. Apretó mis manos un poco más fuerte. Tú y Tomás llevabais 4 años casados cuando él murió. Os casasteis en 2018. La boda fue en Granada, en la finca de mis padres. Llevabas un vestido blanco con encaje en las mangas. Bailaste descalza toda la noche. Cada palabra entraba dentro de mí como una llave probando una cerradura que llevaba años cerrada. Algunas no abrían nada, otras hacían un pequeño clic. El 15 de octubre de 2022, Tomás conducía de Mallorca a Madrid en mitad de una tormenta. Iba solo. Tomó mal una curva en la carretera de Valdemosa y se salió de la vía. Murió en el acto. Cerré los ojos. No lloré. Todavía no. Estaba esperando algo. Estaba esperando que ese nombre, Tomás, me doliera como debía doler el nombre de un marido perdido. Y no me dolía. Me hacía un eco extraño en el pecho, como si fuera el nombre de alguien que conocí en otra vida y no en esta. Tú no asimilaste su muerte, Elena. Te encerraste en casa, dejaste de comer. A las 3 semanas intentaste tirarte por la ventana del piso de lavapiés. Te ingresaron 15 días. Cuando saliste, lo intentaste otra vez, con pastillas. Otros 20 días de ingreso. Sentí que algo dentro de mí se encogía, pero no de pena, de vergüenza. La vergüenza muy concreta de oír contar a otro lo que tu cuerpo ha hecho mientras tu mente estaba en cualquier otro sitio. El psiquiatra te diagnosticó amnesia disociativa. Te explicó que tu cerebro había decidido borrar a Tomás como mecanismo de defensa. Que era raro, que era extremo, pero que existía. Hice un ruido pequeño con la garganta. No era una palabra. Daniel siguió. Yo aparecí 6 meses después. Mi familia me lo había prohibido. Decían que verme te iba a destrozar, porque me parezco mucho a él, demasiado, pero yo no podía dejarte sola. Eras lo único que quedaba de mi hermano. Levanté la vista. Su cara, a esa luz amarilla de la lámpara del salón, se parecía tanto a la cara del hombre en mis fotos del altillo que tuve que apartar la mirada. Y entonces te enamoraste de mí, y yo de ti, y los dos sabíamos que estaba mal. Y los dos lo hicimos igual, porque después de tanto dolor, una se agarra al primer sitio donde no duele. La voz se le quebró un poco al final, solo un poco, lo justo para que yo lo notara y se me cerrara la garganta. Cada cierto tiempo encuentras algo, una foto, un papel, una caja, y todo se desmorona. Tu cerebro entra en pánico, vuelves a hacerte daño, vuelves al hospital, y al volver, otra vez, no recuerdas. Y yo decidí, hace 2 años, que era mejor así, que era mejor que vivieras sin saber, conmigo, en paz, que vivieras con la verdad y volvieras a tirarte por una ventana. Las pastillas blancas, 3 veces al día, para los sueños que no recordaba, para no preguntar, para no buscar. Por eso las pastillas, Daniel. No era una pregunta, era una rendición. Por eso las pastillas, mi amor, para que duermas, para que tu cerebro no tenga que reconstruir lo que ya rompió una vez. Lloré. Lloré como llora una mujer que de pronto entiende por qué lleva años con miedo sin saber a qué. Y Daniel me abrazó. Me abrazó con la cara metida en mi cuello y respirando como si llevara toda la vida sin poder respirar bien delante de mí. Esa noche no dormimos en la cama de los dos. Dormimos en el sofá del salón, los dos vestidos, mi cabeza sobre su pecho, su mano en mi pelo. Y en algún momento, antes de cerrar los ojos, le susurré: «Perdóname por haber olvidado a tu hermano».
No lo olvidaste, Elena. Tu cerebro lo escondió para protegerte. No es lo mismo. Y me dormí, profundo, sin sueños, como me dormía cada noche desde hacía 2 años. A las 10 de la mañana abrí los ojos. Daniel ya no estaba. En la mesa de la cocina había un vaso de zumo de naranja, una manzana pelada en un plato y una nota. Vuelvo temprano. Te amo. D. La letra perfecta, las heces redondas, la caligrafía de un hombre que se tomó la molestia de aprender a escribir bonito porque sabía que algún día iba a tener que escribirle notas a una mujer rota. Me senté, bebí el zumo, mordí la manzana, y cuando abrí el armario del baño para coger las pastillas de la mañana, me detuve. La voz de Marta sonaba dentro de mi cabeza, más fuerte que la noche anterior. No las tomes, ni una pastilla, ni un té, ni un vaso de agua, nada. Cogí el bote, lo miré. Era un bote blanco, opaco, sin etiqueta, sin nombre de medicamento, sin laboratorio, sin fecha de caducidad. Solo una pegatina pequeña en la parte de abajo, donde Daniel había escrito a mano. Elena, mañana/mediodía/noche. Por primera vez en 2 años, esto me pareció raro. Un psicólogo no receta, un psicólogo deriva al psiquiatra, y un psiquiatra te da una receta con tu nombre, tu DNI, el principio activo, la dosis exacta y el sello de la seguridad social o de la mutua privada. Nadie te da pastillas en un bote blanco sin etiqueta. Nadie excepto un hombre que no quiere que sepas qué te está dando. Saqué una pastilla, la puse en la palma de la mano, pequeña, blanca, redonda, sin marca ni ranura. La tiré al inodoro, tiré de la cadena y subí al altillo. Esta vez ya sabía dónde estaba la escalera. Esta vez no me temblaban las manos. Esta vez no busqué fotos, busqué papeles. Había 3 cajas abiertas en el suelo desde el día anterior. Las empujé a un lado. Detrás había una 4ª caja, más pequeña, sin etiqueta, sujeta con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. La abrí. Dentro, un cuaderno de tapas marrones. Mi letra en la primera página. Diario, septiembre 2022. Un mes antes de la muerte de Tomás. Me senté en el suelo del altillo, con la cabeza casi rozando las vigas, y empecé a leer. Las primeras entradas eran normales. Cenas, trabajos, una visita a mi madre, un viaje fallido a Lisboa. Y entonces, a partir del día 10, algo cambiaba. 10 de septiembre. Tomás se enteró, no de toda la verdad, pero de algo. Encontró un mensaje. Discutimos toda la noche. Le mentí. No sé cuánto me creyó. 12 de septiembre. D dice que tengo que decidir, que él me ama desde hace 2 años, que ya no aguanta verme con su hermano y fingir que no pasa nada, que ya no aguanta dormir en habitaciones de invitados en Navidades, viéndome al lado de Tomás. 14 de septiembre. D vino a casa cuando T estaba en el despacho. Hicimos el amor en la misma cama. Después no pude mirarme al espejo. 17 de septiembre. Que me preguntó directamente, por su hermano, por D. Le dije que no, que cómo se le ocurría, que estaba paranoico. Me creyó, o hizo como que me creía. 20 de septiembre. D me dijo, si él no estuviera, podríamos empezar de nuevo, sin esconder nada, sin mentirle a nadie. No le contesté, no supe qué contestar. 23 de septiembre. He decidido. Voy a contárselo a Tomás esta semana. Le voy a pedir el divorcio. Le voy a hacer el daño que se merece por amarme tanto. 28 de septiembre. No fui capaz. Otra vez. Tomás me preparó la cena. Estaba contento. Se puso a hablar de tener un hijo el año que viene. Le sonreí. Le dije que claro que sí. Volví a llorar en el baño. 4 de octubre. D me ha dicho que si no se lo digo yo, se lo va a decir él, que ya no aguanta más, que es esta semana o nunca. 12 de octubre. Te se va a Mallorca por trabajo. Vuelve el sábado. Cuando vuelva, voy a hablar con él. Esta vez sí, esta vez sí. Última entrada. El 15 de octubre,
Tomás murió en la carretera de Valdemosa. Yo nunca llegué a tener esa conversación. Cerré el cuaderno. Lo dejé sobre las rodillas. Y me quedé mirando la pared del altillo. Una pared blanca sucia con manchas de humedad durante mucho rato. No estaba pensando. Estaba sintiendo algo nuevo. Algo que no recordaba haber sentido nunca antes. Vergüenza. Vergüenza tan grande que me apretaba las costillas desde dentro. Yo había engañado a Tomás. Yo había engañado a mi marido durante 2 años con su propio hermano gemelo. Yo había compartido la cama del matrimonio con el hombre que tenía la misma cara que él. Yo había pensado en pedirle el divorcio mientras él hablaba de tener hijos conmigo. Yo era la otra. Y los celos que había sentido el día anterior ante la foto del altillo, los celos de la Elena que sabía abrazar con sangre, se transformaron de pronto en otra cosa, en odio, hacia esa Elena, hacia mí misma de hace 4 años, hacia la mujer egoísta y mentirosa que dejó morir a un hombre bueno con una pregunta sin responder en la boca. Pero hubo algo más, algo que tardé unos minutos en entender, sentada todavía con el diario entre las manos. Si yo había sido la amante de Daniel antes de la muerte de Tomás, ¿por qué Daniel me había contado anoche que se enamoró de mí 6 meses después? ¿Por qué me había dicho que apareció en mi vida tras el funeral, como un hermano que viene a recoger los pedazos? Si llevábamos 2 años juntos antes, 2 años escondidos, 2 años en habitaciones de invitados, 2 años de mensajes y citas y promesas, eso significaba que la historia que me había contado la noche anterior, con la voz tan tranquila, con las manos en mis manos, con los ojos llenos de lágrimas, era una mentira muy bien preparada. Una mentira que él me había contado otras veces, y que yo había creído otras veces. Bajé del altillo despacio. Dejé el diario abierto sobre la mesa del salón, en la página del 14 de septiembre, y esperé. Daniel volvió a las 6 menos cuarto, antes de lo habitual, como si supiera. Entró, cuenco azul, zapatos, beso en la frente, que esta vez yo no devolví. Y vio el diario, vio la página abierta, vio mi cara. «Elena, ¿cuándo empezamos, Daniel?», suspiró. «Hace 6 años, en el cumpleaños de Tomás, te besé en la cocina mientras él recibía a los invitados». «¿Y por qué me dijiste anoche que apareciste 6 meses después de su muerte?». «Porque la otra versión te haría daño». «¿La otra versión?». «La versión real, Elena. La versión en la que tú y yo le destrozamos la vida a mi hermano antes de que muriera. La versión en la que tú estabas a punto de pedirle el divorcio cuando él se subió a ese coche. La versión en la que su muerte nos vino bien a los dos». Sentí la sangre subirme a la cara. ¿Su muerte nos vino bien a los dos? Eso pensaste tú, Elena. Eso me dijiste a la semana del entierro, cuando yo te abrazaba. Me dijiste, «Daniel, ¿esto es lo que queríamos?». Yo no me acuerdo de haberte dicho eso. Yo sí. Y por primera vez en 2 años, su voz no fue la voz tranquila del psicólogo amable. Fue otra voz. Una voz que sonaba a hombre cansado de cargar él solo con una verdad que pesaba demasiado. Una voz a la que casi, le creí. Me senté. Él se sentó en el suelo, delante de mí, con la cabeza apoyada en mis rodillas, como un niño grande. «Tú me amabas, Elena. Yo te amaba». Tomás se enteró. Discutimos los 3 en su despacho. Tomás se fue conduciendo. Estaba fuera de sí. Y tuvo el accidente. Y desde entonces tú y yo cargamos con eso. Y por eso me quedé contigo. Para cuidar lo que destruimos. Para que no te derrumbaras tú sola con ese peso. Pero me lo escondiste. Te lo escondí para protegerte, sí. Me drogaste para protegerme. Te di ansiolíticos suaves para que pudieras dormir. Sí. No están etiquetados, Daniel. Los botes que me das no tienen etiqueta. Porque me los preparo yo en la consulta. Tengo permiso. Tengo licencia. Es legal. Lo miré. Lo miré durante un minuto largo, en silencio. Y en ese minuto algo se rompió dentro de mí. Pero no se rompió con ruido. Se rompió con una calma muy fría, muy adulta, muy parecida a la calma con la que él me había mirado el día anterior, cuando vio las cajas y la esquela.
Acuéstate, Daniel. ¿Qué? Acuéstate, estás agotado. Has cargado con esto durante años. Yo necesito procesar. Vete a la cama. Yo voy en un rato. Dudó. Dudó 3 segundos enteros. Yo le sostuve la mirada sin parpadear. Vale, mi amor. Voy, pero ven pronto. Se levantó, me besó el pelo. Se fue al dormitorio. Yo me quedé sentada en el sofá, sin moverme, hasta que oí cómo se le igualaba la respiración. Hasta que oí el primer ronquido suave que él hace siempre cuando entra en sueño profundo. Entonces cogí su móvil de la mesita. Sabía la clave. Era la fecha de cumpleaños de Tomás. Siempre lo había encontrado romántico. Ahora me pareció obsceno. Abrí WhatsApp. Pasé los chats arriba, abajo. Conversaciones con pacientes, siempre por iniciales, por discreción profesional. Conversaciones con su madre, con un primo de Sevilla. Y entonces, casi al final de la lista, vi un nombre. Marta R. Marta R. Mi hermana se llama Marta Vega. Sin R. Abrí el chat. El último mensaje era de hace 8 horas. De Daniel. Está empezando otro ciclo. Encontró las fotos. Respuesta, de Marta R. ¿Cuánto tiempo esta vez antes del reset? Daniel. 1 semana máximo. La dosis ya está aumentada desde anoche. Mañana viernes empieza la fase oral. Marta R. ¿Crees que va a confesar esta vez? Daniel. Está más cerca que las veces anteriores, pero todavía resiste. Hoy lloró cuando le conté la versión B. Eso es buena señal. Marta R. Avísame cuando esté lista. Tengo la grabadora preparada. Bajé un poco más. Conversación de hace 3 semanas. Marta R. El nuevo lote de benzodiazepinas ya está. ¿Quieres que te lo lleve a la consulta o paso por casa cuando ella no esté? Daniel. Mejor a la consulta. Está sospechando del sueño de las tardes. Voy a bajar la dosis del mediodía y subirla de la noche. Marta R. Recuerda que más de 6 ciclos puede provocar daño cerebral permanente. Vamos por el 7. Daniel. Lo sé. Por eso este tiene que ser el último. Necesito la confesión esta vez. Dejé caer el móvil en el regazo. Las manos se me habían quedado heladas. No la cara, las manos, como si toda la sangre del cuerpo se me hubiera retirado al pecho para protegerme el corazón de algo demasiado grande. Necesito la confesión esta vez. ¿Confesión? ¿Confesión de qué? Volví a coger el móvil. Volví al chat. Subí más, mucho más, meses atrás. Y entonces, en un mensaje de hace 8 meses, encontré el archivo. Un PDF. 23 páginas. Título. Sujeto EV. Protocolo de inducción a confesión por amnesia disociativa controlada. Ciclo 6. Lo abrí. No entendí la mitad de los términos técnicos. Entendí lo suficiente. Era un protocolo médico, escrito en lenguaje clínico, con dosis exactas, con calendario por días, con fases de exposición controlada y estímulos disparadores y objetivo terapéutico. Pero no era un protocolo para curarme. Era un protocolo para llevarme, despacio, ciclo tras ciclo, durante años, a un punto exacto. A un punto en el que yo, en estado de confusión química y emocional, recordara lo que había hecho la noche del 15 de octubre de 2022. Y lo dijera en voz alta, delante de una grabadora. Objetivo terapéutico. Confesión grabada del homicidio de T.H., cónyuge fallecido del sujeto. Sin confesión válida, no hay caso penal. Sujeto no ha sido procesado por falta de pruebas. Confesión bajo amnesia controlada presenta validez legal limitada pero suficiente para reapertura del caso por la Fiscalía. Lo leí 2 veces. 3. Daniel pensaba que yo había matado a Tomás. Daniel llevaba 4 años drogándome, aislándome, borrándome la memoria una y otra vez, para conseguir que yo confesara haber matado a mi marido, a su hermano, a su gemelo. Sentí algo que no había sentido nunca en toda mi vida, una rabia muy quieta, muy fría, muy organizada. La rabia de la mujer que entiende, por fin,
que el hombre que duerme en la habitación de al lado no es su pareja, es su carcelero. Pero entonces hice algo que no debía hacer. Seguí leyendo. Página 21 del PDF. Una foto. Una foto del escenario del accidente. El coche de Tomás, volcado en una cuneta, con el techo aplastado contra una roca. La puerta del conductor abierta. Una sábana blanca cubriendo el cuerpo. Y un detalle. Un detalle pequeño, ampliado en una segunda imagen al lado. La mano izquierda de Tomás, que asomaba debajo de la sábana, estaba cerrada en puño. Y entre los dedos, atrapado, había un mechón de pelo. Pelo claro, rubio platino, liso, muy liso. Mi pelo es castaño oscuro. Mi pelo es rizado. Mi pelo siempre ha sido así. Yo no estaba en ese coche. Yo no fui la persona que se peleó con Tomás antes de que se saliera de la carretera. Había otra mujer en el coche de mi marido la noche que murió. Y de pronto, sentada en el sofá a oscuras, con el móvil de Daniel todavía encendido en mis rodillas, entendí algo que me dejó sin aire. Daniel no estaba intentando que yo confesara un asesinato que cometí. Daniel estaba intentando que yo confesara un asesinato que cometió otra persona. Y la pregunta que se abrió en mi cabeza, despacio, como una grieta en un techo, fue la única pregunta que importaba. ¿Quién era esa otra mujer? ¿Y por qué Daniel necesitaba con tanta desesperación que yo cargara con su crimen? No me moví durante un buen rato. El móvil de Daniel se apagó solo en mi regazo. La pantalla se quedó negra. Y yo me quedé sentada, en el sofá, escuchando su respiración en el dormitorio del fondo. Un mechón de pelo rubio en la mano de Tomás. Yo no estuve en ese coche. Lo repetí dentro de mi cabeza 10 veces, 20 veces, hasta que dejó de ser una frase y se convirtió en un peso real, una piedra colocada en el fondo del pecho. Si yo no estuve en ese coche, todo lo que Daniel me había contado esta noche era mentira. La pelea de los tres en el despacho de Tomás. Mentira. Tomás conduciendo enojado por nuestra culpa. Mentira. El accidente como consecuencia indirecta de mi infidelidad. Mentira muy bien construida, capa sobre capa, año tras año, ciclo tras ciclo. Pero el diario era real. Las entradas eran mi letra. Las fechas eran reales. La infidelidad con Daniel era real. Yo había engañado a mi marido con su mejor amigo, o con su hermano, o con quien quiera que fuera Daniel en realidad. Esa parte era cierta. Pero lo que pasó la noche del 15 de octubre, esa parte se la había inventado él. Y la había inventado porque sabía algo que yo no. Sabía quién estaba realmente en ese coche. Me levanté del sofá despacio, sin hacer ruido. Las rodillas me crujieron como si fueran de otra mujer. Fui a la cocina. Cogí mi propio móvil del cargador. Salí al balcón. Cerré la puerta corredera y llamé a mi hermana. Marta contestó al primer tono. «Marta, soy yo. ¿Tomaste algo?» Nada. Ni una pastilla, ni un sorbo del té que me dio anoche. Lo escupí en el baño. La oí soltar el aire por primera vez en años. Gracias a Dios. Elena, escúchame. Tienes que salir de esa casa esta noche. Ahora mismo. Marta, necesito que me cuentes la verdad. Toda. ¿Daniel es hermano de Tomás? Una pausa. No, Elena. Daniel no es hermano de Tomás. ¿Qué? Daniel y Tomás eran amigos, amigos desde la universidad, socios en una consultora de inversiones. No tienen ningún parentesco. Pero la esquela la falsificó él, Elena. Existe una versión real en el archivo del País sin esa última línea, pero hace años que él te enseña una versión modificada cada vez que la buscas. Imprime una nueva. La deja en un cajón donde la puedas encontrar. Por eso siempre te aparece la misma. Por eso siempre te quedas con la misma historia. Me apoyé en la barandilla del balcón. Madrid estaba dormida. Naranja. Lejana. Marta, ¿quién es Daniel? Daniel Vargas. A secas. Sin Herrera. Trabajaba con Tomás en una consultoría de inversiones de la calle Velázquez. Aparecía en tu vida como el mejor amigo de tu marido. Comías en su casa los domingos.
Tomás lo quería como a un hermano. Eso es lo único de hermandad que había entre ellos. ¿Y después de que Tomás muriera? Después de que Tomás muriera, Daniel apareció en el funeral, que abrazó más fuerte que nadie, y a partir de ese día empezó a entrar en tu vida, despacio, primero como apoyo, después como compañía, después de un año como pareja. Marta, ¿y la consulta de psicología? Nunca existió, Elena. Daniel estudió psicología en la universidad, sí, 3 años, pero la abandonó para meterse en finanzas con Tomás. Nunca se titularizó, nunca trató a un paciente real. La consulta de la calle Goya es la oficina de la consultoría donde trabajaba con Tomás. La misma. Tú nunca llegaste a entrar. Por confidencialidad de pacientes, te decía cada vez que se lo pedías. ¿Y la familia? ¿Por qué nadie me dijo nada? Todos te lo dijimos, Elena. Todos. Mamá, papá antes de morir, yo, las amigas. Te lo dijimos hasta el cansancio. Y al principio nos escuchabas, pero después te aislaste con él. Cambiaste de teléfono, cambiaste de casa, bloqueaste a todo el mundo. Y cuando alguna conseguía hablar contigo, no nos recordaba. Ni a las primas, ni a las amigas del colegio. A mí me costó 2 años volver a ser tu hermana. Cerré los ojos. Las palabras me llegaban a la cabeza con un poco de retraso, como si estuvieran traduciéndose de un idioma que ya conocía, pero hacía mucho que no usaba. Marta, una última cosa. La noche que Tomás murió, la noche del 15 de octubre. ¿Yo dónde estaba? Conmigo, Elena, en mi piso de lavapiés. Habías ido a cenar. Te quedaste a dormir porque estabas muy mal. Llevabas semanas llorando. Habías decidido pedirle el divorcio a Tomás esa misma semana. Yo te estaba ayudando a pensar cómo decírselo. ¿Estás segura? Tengo fotos nuestras de esa noche cenando. Tengo el ticket del restaurante. Tengo tu pijama doblado en mi cómoda desde entonces, porque nunca te lo llevaste. Elena, tú no mataste a Tomás. Tú estabas conmigo cuando se mató. Me senté en el suelo del balcón, con la espalda contra el cristal frío de la puerta corredera. Y por primera vez desde que había encontrado la foto en la billetera de Daniel, lloré sin rabia. Lloré porque no había matado a Tomás. Lloré porque alguien había decidido que yo creyera durante años que sí. Lloré porque acababa de descubrir, a los 32 años, que no era la mujer que pensaba que era, ni la mala que Daniel me había contado, ni la enferma que mis pastillas decían. Era otra, una tercera, una a la que no había conocido nunca. Marta, una cosa más. ¿Tomás guardaba algo importante por si le pasaba algo? Sí, en la caja fuerte, la de la pared del vestidor, detrás del traje gris. Él me lo dijo 2 semanas antes de morir. Me dijo, si algo me pasa, dile a Elena que mire ahí dentro. Pero yo nunca pude decírtelo. Cuando lo intenté, ya estabas con Daniel y no me creías nada. ¿Sabes el código? No, pero tú lo sabías. Colgué, entré. La caja fuerte la encontré exactamente donde Marta me había dicho, detrás del traje gris de Tomás, en el fondo del vestidor que yo nunca abría, porque Daniel lo llamaba el armario de las cosas que ya no necesitamos. Era pequeña, negra, con un teclado de 4 dígitos. Probé la fecha de nuestra boda, la mía y la de Tomás, según el diario. Mes y día, 0609. Se abrió al primer intento. Dentro había 2 cosas. Un sobre blanco con mi nombre escrito en mayúsculas. Y un USB plateado, sin etiqueta. Cogí el sobre primero. Lo abrí. Una carta, manuscrita, letra de hombre. Letra que yo no recordaba pero que mi mano reconoció antes que mi cabeza. Decía, Elena, si lees esto es porque algo me pasó. Y necesito que sepas la verdad antes de creer cualquier otra versión. Daniel y yo trabajamos juntos en la consultoría desde hace 6 años. Hace 3 meses descubrí que está desviando dinero de un cliente importante. Mucho dinero. Lo confronté. Le di una semana para entregarse a la policía. Me prometió que lo haría. No lo ha hecho. Pero hay algo peor, Elena. Y esto me cuesta escribirlo porque sé que te va a doler.
Daniel ha estado obsesionado contigo desde hace años. Lo veo en cómo te mira cuando crees que no lo está. Lo veo en cómo se ofrece a llevarte a sitios. Lo veo en pequeños gestos que tú nunca notas porque eres así, porque confías en todo el mundo. Hace 2 semanas, entré en su despacho a buscar un contrato y encontré una carpeta debajo de su mesa. Dentro había fotos tuyas. Fotos que tú no sabes que existen. Fotos hechas con teleobjetivo desde la calle. Te seguía. Te observaba durante meses. Sé también, Elena, que tú y él han tenido algo. No te juzgo. Sé que llevamos un tiempo distantes. Sé que he trabajado demasiado. Sé que él ha sabido aprovecharse del momento. No te lo voy a echar en cara. Solo quiero que sepas que lo sé y que no estoy enfadado contigo. Estoy enfadado con él. Si me pasa algo, Elena, no es accidente. Y la persona que te abrace con más fuerza en mi funeral, la persona que se ofrezca a cuidarte, la persona que aparezca al lado tuyo cuando estés más rota, esa va a ser la que me mató. Aléjate de él, te lo ruego. Te he amado siempre, incluso ahora. Tomás. Dejé la carta sobre el suelo del vestidor. Cogí el USB, bajé al estudio. Lo metí en el portátil. Un solo archivo. Vídeo. Lo abrí. Calidad mala. Cámara de seguridad en blanco y negro. Garaje subterráneo. Plaza número 17. Coche oscuro. Monovolumen mediano. Matrícula parcialmente visible. Un hombre vestido con mono de mecánico, con gorra calada, debajo del coche. Trabaja durante 10 minutos. Sale. Se quita la gorra para limpiarse el sudor. La cámara enfoca su cara durante 2 segundos. Daniel. Más joven. Más delgado. Pero Daniel. Mira a un lado y dice algo. Muy bajo. Casi inaudible. El micrófono del garaje apenas lo capta. Pero está ahí. Subo el volumen. Habla solo. 3 meses no son suficientes para llegar a ella. Pero sin ti, hermano, sin ti tengo todo el tiempo del mundo. Sello de fecha en la esquina inferior derecha. 13 de octubre de 2022. 2 días antes de la muerte de Tomás. Daniel manipuló los frenos. Daniel mató a Tomás y llevaba 4 años drogándome para que yo cargara con su crimen. Saqué el USB. Lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. Volví a coger mi móvil. Marqué el 091. Pedí una patrulla. Di la dirección. Dije la frase exacta que Marta me había hecho repetir 20 veces a los 15 años cuando me enseñó a llamar a la policía. Estoy en peligro inmediato. Mi pareja está en casa. Tengo pruebas. Necesito a alguien aquí, ya. Me dijeron 10 minutos. 10 minutos. Bajé al salón. Y Daniel estaba ahí, sentado en el sofá, despierto. Vestido, con los zapatos puestos, como si no se hubiera dormido nunca. Como si hubiera estado esperándome todo este rato, con las manos cruzadas en el regazo y los ojos abiertos en la oscuridad. Llegaste más lejos esta vez, Elena. No me sorprendí. Algo dentro de mí ya sabía que él lo iba a saber. Quizá la cámara del vestidor. Quizá un sensor en la caja fuerte. Quizá simplemente la sintonía de 4 años escuchando mi respiración a oscuras. Sé quién eres, Daniel. Sonrió, triste. No, no lo sabes. Todavía no del todo. Abrió un cajón de la mesita auxiliar. Sacó 2 cosas, una fotografía y otro USB. Puso la foto sobre la mesa, boca arriba, despacio, con el dedo índice apoyado encima, como si la sostuviera para que yo la mirara bien. La foto era nuestra, mía y suya. En una playa, Mallorca otra vez. Pero la fecha en la esquina, marcada con la tipografía de las cámaras digitales antiguas, decía agosto de 2016, 10 años antes. Cuando todavía no conocías a Tomás. Tú me amaste primero, Elena, antes que a él. Salimos juntos durante 3 años, de los 21 a los 24. Y un día, en la fiesta de un compañero de la oficina, tu amiga te presentó a Tomás, mi propio compañero, mi propio amigo. Tomás tenía más dinero. Tomás tenía la familia que tú querías. Tomás era el yerno perfecto que tu madre soñaba en voz alta cada vez que íbamos a su casa. Su voz no temblaba.
La mía empezó a temblar por las dos. Me dejaste por él, Elena. Sin contárselo. Le hiciste creer a él que era tu primera relación seria. Le dijiste a tu familia que conmigo no había pasado nada importante. Me borraste de tu vida como se borra a un empleado al que se despide. Daniel, yo te esperé 4 años, mientras tú te casabas con él, mientras tenías una vida con él. Yo me hice amigo de Tomás. Entré en vuestro círculo, cené en vuestra mesa, os hice de padrino en bodas de vuestros amigos. Esperé. Empujó el segundo USB hacia mí, sobre la mesa. Y entonces, hace 4 años y 2 meses, volviste. Una noche, en un bar de Malasaña, después de una cena que organizamos los tres con otros amigos. Tomás se fue antes. Tú te quedaste. Bebimos. Te llevé a casa. Y en la calle, antes de subir, me agarraste la cara con las dos manos y me dijiste exactamente esto. Dio al play en su propio móvil. Y mi voz salió por el altavoz. Mi voz, más joven, un poco bebida, llorando un poco. Si él no estuviera, Daniel, si él no estuviera, tú y yo podríamos empezar otra vez, sin esconder nada. Yo no soy feliz con él. Yo nunca dejé de quererte. Si él no estuviera. Silencio. Daniel apagó la grabación. Lo dijiste 3 veces esa noche, Elena. Y la tercera te llevé a tu coche. Te metí dentro, te abroché el cinturón, y antes de cerrar la puerta te dije, vale, yo me encargo. Tú te dormiste, yo me fui a casa. Y a la mañana siguiente, en mi consulta, lo que tú me habías pedido se convirtió en un plan. El mechón de pelo en la foto del accidente. El expediente clínico que dejé visible en mi móvil. La conversación con Marta R. Todo lo planté yo en este ciclo, Elena. Necesitaba que llegaras al armario. Necesitaba que abrieras la caja fuerte. Necesitaba que leyeras la carta de Tomás. Sin todo eso, no habrías creído mi historia esta noche. Tenías que llegar tú sola hasta el final. Si te lo contaba yo, no contaba. Yo no te pedí que... Sí me lo pediste, Elena. Lo tengo grabado 3 veces más, las siguientes semanas, en tu coche, en mi casa, en una habitación de hotel del barrio de Salamanca. Tienes la voz cada vez más firme, cada vez menos llorando, cada vez más segura. La última vez, 11 días antes del accidente, me lo dijiste sin alcohol y con los ojos secos. Me senté. Me senté porque las piernas no me sostenían. Sirenas a lo lejos, muy lejos todavía. Yo lo maté, sí. Manipulé los frenos. Esperé a que conduciera de noche, en mitad de una tormenta, por una carretera que él odiaba. Lo maté con mis manos. Eso es verdad. Y por eso me he pasado 4 años drogándote, sí. Pero no para que confesaras algo que no hiciste. Te he drogado para que recordaras lo que pediste tú. Para que dijeras delante de una grabadora válida en un juicio, con voluntad clara, lo que ya me dijiste 4 veces sin grabadora. Daniel, eso no es lo mismo. Decir algo borracha 4 veces, con 11 días de diferencia entre la primera y la última, no es estar borracha, Elena. Es decidir. Me miró. Por primera vez en 4 años lo miré también. De verdad. Y vi a un hombre destrozado. Un hombre que llevaba 4 años aguantando solo el peso de un asesinato que había cometido por amor a una mujer que ni siquiera recordaba habérselo pedido. Y entendí, también, que lo que estaba haciendo conmigo no era venganza. Era reparto. Quería que cargara la mitad. Porque la había cargado solo demasiado tiempo. Llama a la policía si quieres, Elena. Yo voy a entregarme igual. Pero los dos vamos a caer. Tengo 4 grabaciones tuyas pidiéndome que lo matara. Tengo mensajes entre nosotros planificando fechas. Tengo testigos en bares que nos vieron juntos los meses anteriores. Tengo recibos de la habitación de hotel donde lo discutíamos. Lo tengo todo, mi amor. Lo tengo todo desde el principio. Las sirenas se oían ya en la calle. Frenazos, voces. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué me has hecho esto en vez de simplemente entregarte tú? Me sonrió. Una sonrisa muy pequeña, muy cansada,
Muy de hombre que por fin descansa después de 4 años cargando algo demasiado pesado. Porque solo lo aguanto si lo cargas tú también, Elena. Porque 4 años solo, con esto, ya no podía más. Y porque si los dos vamos a la cárcel por esto, los dos vamos juntos. Y yo prefiero verte cada semana detrás de un cristal del centro penitenciario de Soto del Real durante 20 años que vivir un día más sabiendo que tú estás libre y que ni siquiera te acuerdas de habérmelo pedido. El timbre. Golpes en la puerta. Voces. ¡Policía, abran! Daniel se levantó, despacio, sin mirarme. Fue hacia la puerta. La abrió él mismo. Levantó las manos. Soy yo. Yo asesiné a Tomás Herrera en octubre de 2022. Manipulé los frenos. Tengo todas las pruebas en un USB sobre la mesa. La señorita Vega no estaba al tanto del crimen, pero sí de la motivación. Hay grabaciones donde lo pide. Voy a colaborar plenamente. Si podéis, esposadme delante de ella. Es importante para mí. Los policías entraron. A él lo esposaron primero. A mí, después. Yo no protesté. No por culpa. Por agotamiento. Por la certeza extraña, animal, de que esto que pasaba ahora, los uniformes, las manos en mi espalda, las palabras leídas en voz alta sobre mis derechos, era el primer momento real que vivía en 4 años. Mientras me bajaban por las escaleras del edificio, Daniel iba 2 peldaños delante de mí, esposado, escoltado. En el portal, antes de meterlo en el coche, giró la cabeza una vez, me miró. No con odio, no con amor. Con esa calma terrible de quien por fin consigue lo que esperó 4 años. Que yo recordara, no para vengarse de mí, para que por fin fuéramos lo mismo. A mí me condenaron a 6 años de prisión por inducción al asesinato, a él a 22. En el juicio nunca me defendí del todo. Mi abogado me lo suplicó. Le dije que no. Le dije que prefería pagar por algo que sí había deseado, aunque no recordara haberlo pedido, que volver a vivir sin saber quién era. Marta me visita cada 15 días. Me trae libros. Me cuenta de sus hijos. No me juzga. Daniel está en otro centro, en otra provincia. Nunca lo he vuelto a ver. Pero cada mes recibo una carta suya. Siempre la misma frase, escrita a mano, en el sobre cerrado. Otra vez encontraste las fotos, Elena. Y siempre, debajo, una fecha. La fecha en que pediste 3 veces, una noche de octubre, que tu marido no estuviera. Yo no contesto, pero las guardo todas. En una caja. En el altillo de mi celda. Por si algún día, otra vez, mi mente decide olvidar, y necesito recordarme quién soy.